Soy Juan Carlos Osegueda y voy a presentar mi análisis del caso de cómo mi evidencia uno reto que en sí no lo era en el proceso de divorcio. Bueno, la narración de los hechos resumen es que primero se acredita la personalidad de Marta Irene, de 50 años de edad, acude por una asesoría. El domicilio habitan en el municipio de García, en el distrito 14 judicial de Nuevo León. Y bueno, su estado civil es que iba 20 años de casada bajo el régimen de sociedad conyugal con Alejandro Loera Cantú. Tiene dos hijas de 16 y 18 años, esta última con una discapacidad del espectro autista. El número 4 es que tiene violencia marital y durante su matrimonio sufrió amenazas de violencia física, psicológica y económica por parte de su esposo. Denunció cerca de varias veces. El número 5 son las obligaciones, que es que el señor Loera no cumple con sus obligaciones de proporcionar vestimenta y alimentos a sus hijas. Y en sus actas es que la señora señala tener dos actos de nacimiento, una con anterioridad del 85 y otra del 8 de octubre del 90. Esto causaría problemas para la personalidad debido a que tiene dos nombres diferentes legalmente. Así que, bueno, la identificación de actos procesales tenemos lo que es el divorcio, la disolución de sociedad conyugal, guardia y custodia, reparación de bienes y repartición de bienes, perdón, el juicio oral de alimentos. Eso se requerirá una pensión alimenticia de acuerdo a las posibilidades económicas del padre. Bueno, hay una posibilidad de una pensión compensatoria que tampoco se da por hecho porque es un derecho comparado. Sin embargo, se podría hacer una petición al respecto y posteriormente se va a tocar el tema. Ese es un juicio, se tendría que establecer con anterioridad un juicio ordinario civil sobre cancelación de acta, debido a que hay una identidad de actas con un nombre diferente, la cancelación de la secundaria en tiempo. Así que, bueno, tenemos aquí el resumen de lo que son algunos de estos actos procesales del divorcio, la presentación de la demanda judicial de bienes orales, el establecimiento y algunas de las justificaciones para la disolución de la sociedad conyugal, por ejemplo. Y bueno, tenemos aquí un poco de la competencia y jurisdicción de los diferentes mecanismos que vamos a ejercer, como es el juicio de divorcio, que va a ser un juez familiar de turno en el Distrito Judicial 14. El juzgado mixto de García de Nuevo León de procedimiento es un juicio de procedimientos orales. Así lo acomodé un poco el territorio, la, el tipo de el juzgado o la competencia y posteriormente el tipo de juicio que es. Así que después viene el juicio de alimentos y guardia de custodia. La única diferencia es que es en un juzgado oral y pues un juicio oral de alimentos. La cancelación de acta es un poco más interesante debido a que pues igual es en el mismo distrito. Sin embargo, es un juicio ordinario civil o juicio tradicional que está en la ley orgánica y pues una diligencia de jurisdicción voluntaria sobre la información a perpetuum y pues de eso se encargaría un funcionario del registro civil posteriormente. Así que el registro de salvaguardia, que es otro que vamos a peticionar a continuación, también de jurisdicción voluntaria, tema de apoyo para personas con diversidad funcional, vamos a decir después por qué, y el orden de protección es un acto prejudicial, se va a hacer previo a todo el caso y después de acreditar la personalidad para no tener mayor inconveniente, y lo hace un juez de distrito, el CODO, el Ministerio Público, dependiendo de la situación de riesgo. Esto no es un litigio, por cierto. Pero bueno, los procesos en particular que vamos a pedir, aparte del divorcio, son la separación profesional de cónyuges, la que dijimos que acredita durante 30 días la separación de la víctima del domicilio de la persona agredida o que está en riesgo. Y pues en este caso acreditaría la posición del domicilio la señora Marta, por lo tanto es conveniente para ella. Y es un proceso cautelar. Aquí tenemos tres tipos de protocolo y pues están en el 323 del Código de Procedimientos Civiles. Tenemos la pensión compensatoria, eh, que aquí se ponen algunos de los incisos que podrían aplicar, en este caso, en derecho comparado entre los estados, que es que se haya producido un mejoramiento claro en su economía, así como las circunstancias para encontrar un mejor trabajo que el que ya tiene, que es trabajando en la tiendita de la esquina, ganando muy poco realmente para la cantidad de responsabilidades que puede tener. Por lo tanto, podríamos llegar a pues, la pensión compensatoria para ella. El derecho es el derecho comparado mexicano y no está como tal en el Código Civil. Y por último tenemos el juicio de salvaguardia, que tenemos aquí varias de sus funciones.
pero como tal, la funcionalidad que le vamos a aplicar es la declaración y petición de la pensión alimenticia especial y o vitalicia, acreditarnos como persona con discapacidad a Susana, pareja con trastorno autista. Tenemos lo que es la línea del tiempo estratégica, simplemente que en un principio se haga la cancelación de actas, se corrija, que no haya una sospecha al respecto para evitar algún tipo de riesgo. Posteriormente se haría o se reportaría la separación provisional de cónyuges para tener estos 30 días, por lo menos, tener la posición del domicilio durante el trámite. Posteriormente se haría el juicio de divorcio, aunque puse después el juicio de salvaguardia, posterior a todos los accesorios que vienen en el juicio de divorcio, los incidentes. Esto debido a que se tiene que resolver primero esto para que se pueda acreditar el juicio oral de alimentos en pensión vitalicia para Susana, y por ello es que se puso después del juicio de divorcio como tal, no porque no sea un accesorio del mismo, y creo que sería más conveniente para tener una pensión vitalicia para ella y una hasta que termine los estudios para su hija de 16 años, menor de edad. Algunos de los petitorios particulares, muy en resumen, para no extenderlo tanto, es que en el juicio de divorcio con causal de violencia familiar y doméstica consumada, pese a que está derogado y no es obligatorio poner una causal actualmente, este es una situación conveniente para ponerla. Tenemos un requerimiento de custodia completa, la pensión alimenticia correspondiente hasta que la primera termine de estudios y la vitalicia para Susana. Aquí tenemos un juicio que posiblemente se referencia al final. Un acreditamiento de inmueble como bien marital para evitar pelear la mitad de lo que es el inmueble. La pensión compensatoria a razón de la edad, oportunidades de empleo digno y detrimento de la situación económica. Esto ya lo he mencionado antes. La separación provisional de cónyuges, esto es lo que facilitaría la situación para Marta. Tenemos lo que son las propuestas alternas al conflicto, que es uno de los puntos más importantes de la evidencia aparentemente, y tenemos uno que es de autocomposición, que es el allanamiento. Pues y en este caso simplemente se renuncia a las voluntades de uno mismo y se acepta las del contrario. Pues, por lo general hay un acuerdo mutuo en esta situación y se concede al demandante sus solicitudes. No se va a poner ninguna traba siempre y cuando esté todo en regla. Y se menciona en el artículo 1115 la aplicación de métodos alternativos con la aplicación del artículo 270 del Código Civil. Y bueno, puede haber ahí el total o parcial, eso no se aplica siempre, sino que pues, normalmente se acredita uno total, pero tiene que ser en este caso, como hay algo de violencia, tiene que ser para algunos de los adjetivos, de los puntos accesorios, como la custodia, por ejemplo, o la repartición de bienes. En el caso de la conciliación y mediación, son métodos de recomposición, es decir, hay alguien más involucrado dentro de la mediación o del tratamiento entre las dos partes. Son métodos de conciliación, como decimos, se convocan a los divorciantes para celebración de audiencias de conciliación, puede ser en este caso, algunas son obligatorias, otras son voluntarias, en este caso, por decir, la mediación es voluntaria, y puede tratarse de división de bienes, custodia, pensión alimenticia, similar. Esto todo con el fin de llegar a evitar un juicio prolongado y complejo, ¿no? Así que, bueno, se conoce como el convenio de divorcio y pues precisamente funciona para evitar pelearse o ir a conflicto entre las partes, ¿no? En este caso, como hay violencia, sería difícil aplicar un método alternativo de solución de conflictos, por lo tanto, sería para arreglar una situación accesoria y que el señor esté dispuesto a ello. Sin embargo, las pretensiones podrían ser de difícil cumplimiento. Y bueno, son algunas de las referencias, falta alguna de poner y ya está. Pues muchas gracias.